a fin de mantener su hegemonía mundial. Si tomamos en cuenta ese concepto ordenador, vamos a ver que América Latina es muy importante para Estados Unidos. Y es importante porque el declive económico de Estados Unidos ya es un fenómeno reconocido por todos los analistas. Estados Unidos fue en las últimas décadas el epicentro de las crisis financieras, que reflejaron una economía afectada por una decreciente productividad, y Trump recrea justamente el proteccionismo que introduce el Tratado de Libre Comercio, en los que Estados Unidos perdería frente a China. Y ese arrollador avance de China, registrado por todos los analistas, en mi opinión obedece a que su modelo está cimentado en un triple pilar de cimientos socialistas, complementos mercantiles y parámetros capitalistas. China retuvo y reinvirtió el grueso del excedente mediante un modelo que prescinde del neoliberalismo y de la financiarización. Y aunque forjó una importante clase capitalista, esa clase capitalista no tiene el control del Estado, sino que el Estado es manejado por una burocracia que de manera eficiente explica el despliegue de la nueva potencia. Y por este contraste, la crisis del capitalismo neoliberal golpea mucho más seriamente a Estados Unidos que a China, y son numerosos los indicadores de este dato. Y la estrategia norteamericana tiene como prioridad contener a China. Y en esa política de contención de China, América Latina no es de ninguna manera irrelevante. Todo lo contrario, salta a la vista que Estados Unidos necesita más que nunca a América Latina para intentar recuperar primacía mundial. Porque en la campaña de Trump para favorecer a los capitalistas de Estados Unidos con sanciones, aranceles y chantajes al resto del mundo, América Latina debe entregarle a Estados Unidos todos sus recursos naturales. Estados Unidos quiere apoderarse de las enormes riquezas minerales, energéticas, alimenticias de nuestra región, para utilizarlas en su cadena de valor y para lucrar con la proximidad geográfica de estos recursos. Y para hacerlo, la prioridad de Estados Unidos es desplazar a China de América Latina. La expansión de la ruta de la seda, que en nuestra región ya sumó a 21 de los 33 países. China invierte en autos eléctricos en Brasil, gestiona el puerto más importante de Sudamérica, financia las obras de infraestructura más importantes, mientras que Estados Unidos amenaza y sanciona. Frente a esto, para revertir la adversidad que significa la enorme penetración que tuvo China en los últimos 20 años en América Latina, Trump está embarcado en un proceso de recolonización de América Latina que empezó imponiendo a Panamá el congelamiento de todos sus intercambios con China, y ahora la apuesta fuerte es Argentina, donde a cambio de un rescate financiero exige el total desplazamiento de China del país. Argentina está al borde de la cesación de pagos, está a un paso de carácter económico, y Trump le ofreció un inédito socorro del Tesoro a la Argentina para evitar el derrumbe electoral de Milei, para rescatar fondos de inversión de Estados Unidos que compraron bonos argentinos, pero sobre todo para desplazar a China de Argentina, para que Argentina sustituya un soporte monetario que tiene en yuanes por dólares de la Reserva Federal, para que Argentina cancele todos los contratos de tecnología, empresas y energía nuclear, para que Argentina le entregue el uranio, el litio, las tierras raras, para que acepte todas las exigencias de empresas norteamericanas que quieren apropiarse de empresas argentinas. Por lo tanto, yo diría que todos los anuncios que hizo
hizo Trump al comienzo de su gestión de anexar Canadá, comprar Groenlandia, Canal de Panamá, empiezan en los hechos por la captura colonial de la Argentina, que está sufriendo un proceso de ese tipo, y que esa captura de Argentina es el puntapié inicial para una recolonización general de toda la región. Y un proceso de ese tipo conduciría a potenciar el despojo de América Latina, a acentuar todos los mecanismos de transferencia de ingresos que caracterizan al capitalismo dependiente, implicaría mayor drenaje de recursos, una ampliación de la brecha de nuestra región con las economías desarrolladas, agravando lo que ha ocurrido con varias décadas de políticas neoliberales, que es potenciar la primarización extractiva, la remodelación regresiva de la industria y la pesadilla del endeudamiento externo. Por lo tanto, el plano económico es evidente que Estados Unidos busca apoderarse de los recursos de América Latina para desplazar especialmente a China y para compensar su declive. El segundo tema es geopolítico. Yo creo que la agresiva estrategia de Estados Unidos tiene profundas consecuencias geopolíticas porque tiende a generar una remodelación de la política mundial en bloques contrapuestos. Determina esos realineamientos. Empujó, por ejemplo, a Rusia a defenderse de las sanciones, alejándose de Europa y convergiendo con China, y lo mismo hace con China, con la India e incluso con socios de Europa y del mundo árabe. Hay una presión de Estados Unidos que impone la conformación de bloques, de alianzas y enemigos que separan el mundo. Por eso apareció la entre el norte y el sur global, que en mi juicio tiene un gran significado, tiene quizás más significado geopolítico que significado económico. Contrapone por un lado al norte global, al capitalismo occidental que actúa a través de la OTAN, con el sur global, que es un grupo heterogéneo que reúne potencias militares y económicas como Rusia y China, con jugadores intermedios como la India o Brasil y muchos países periféricos. Pero ¿qué tienen en común esos jugadores del sur global? Que todos sufren la agresión imperial estadounidense, y por esa agresión norteamericana se refuerza también la multipolaridad, se refuerza también la dispersión del poder global que está erosionando también la supremacía que ejercía Estados Unidos. Yo creo que por esa razón aumenta la gravitación de los BRICS, que inicialmente buscaban una integración en la globalización y no pudieron hacerlo por la fractura de la globalización. Inicialmente intentaban reformar los organismos internacionales y fueron rechazados y se embarcaron en la gestación de instituciones propias, y los BRICS terminaron, de hecho, forjando una coalición defensiva frente a la ofensiva de Estados Unidos. Terminaron conformando un bloque de contención que pretende contrapesar el belicismo destructivo de Estados Unidos y de la OTAN. Y me parece que en esa disputa América Latina es nuevamente esencial, porque Estados Unidos busca impedir la consolidación de los BRICS en nuestra región. En primer lugar, porque esa consolidación ampliaría los márgenes de autonomía. No olvidemos que Brasil ha mantenido una política de Estado de continuidad en los BRICS con Bolsonaro y con Lula. Brasil está compartiendo los proyectos de desdolarización de los BRICS que Trump rechaza frontalmente, porque para lograr la recolonización de América Latina, Estados Unidos necesita preservar el reinado del dólar en la región. La dolarización es el mecanismo más radical
que tiene Estados Unidos para controlar la región, hay dolarización en Panamá, en El Salvador, en Ecuador, y hay un bimonetarismo, de hecho, en países medianos como Argentina, y Trump busca impedir también el eventual ingreso de México a los BRICS, porque está embarcado en una presión, en una política de presión económica sobre México, utiliza los aranceles como instrumento para beneficiar a las empresas estadounidenses, culpa déficit comercial que generan las propias empresas estadounidenses localizadas en la frontera. Estados Unidos quiere introducir modificaciones en el Tratado de Libre Comercio para bloquear el ingreso de productos europeos y sobre todo chinos a través de México, Estados Unidos. Y sobre todo, Estados Unidos lo que quiere, Trump sobre todo lo que quiere, es que todos repitan el suicidio que hizo Argentina. Argentina renunció a integrar los BRICS. Y esa decisión va a pasar a la historia como un ejemplo inédito de inmolación. Argentina con los BRICS tenía la posibilidad de hacer un acuerdo con Rusia en el mercado mundial de granos, tenía la posibilidad de consolidar su exportación de productos a China, tenía la posibilidad de diversificar sus negocios en todos los planos, tenía la posibilidad de integrarse financieros que le aportaran oxígeno para manejar su deuda y optó por todo lo contrario. Optó por alinearse con Estados Unidos, por encadenarse al FMI, por subordinarse al Tesoro de Estados Unidos, y eso profundiza el deterioro estructural de la Argentina, y este camino de deterioro argentino es el que Estados Unidos impulsa para toda América Latina para lograr la subordinación geopolítica de toda la región y utilizar ese sometimiento para recuperar poder mundial. Y esto nos lleva al tercer tema, que son las implicancias militares de la ofensiva imperial estadounidense, que como hemos visto en el Gran Oriente Medio, Estados Unidos recurre a invasiones, intervenciones, para contrarrestar su declive económico. Allí desató presión de guerras que empezaron en Afganistán, siguieron en Irak, se extendieron a Libia, desangraron a Siria, mantienen en vilo al Líbano, amenazan a Irán, y Estados Unidos en el Oriente, en el mundo árabe, generó una catástrofe destructiva que aniquiló países, demolió sociedades, y todo para preservar, para militarizar el mundo y para intentar preservar su hegemonía mundial. Y la tendencia más extrema de esto es lo que ha hecho Israel, con una escala de acción militar nunca vista, con un genocidio, con terrorismo de Estado, quebrantando todos los códigos tradicionales de la acción bélica en materia de proporcionalidad de las represalias, asesinando líderes diplomáticos en acciones más propias de la mafia. Israel no actúa solo, Israel es un instrumento de la estrategia general de Estados Unidos para remodelar todo el Medio Oriente. De la misma forma que Estados Unidos militariza a Europa contra Rusia, en sintonía con todos sus proyectos de acción, lo hace para tener las manos libres y poder actuar en Asia en su presión militar contra China. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una estrategia de recuperar en el plano militar y geopolítico lo que está perdiendo en el plano económico, y también en este plano América Latina es un campo prioritario, porque ellos consideran que nuestra región es su patio trasero, y ellos no pueden disputar primacía mundial sin exhibir un total predominio en nuestro continente, y por eso aplican de nuevo la PRO, por eso recurren de nuevo a discursos imperialistas explícitos,
proclamando, por ejemplo, en forma abierta, que Estados Unidos debe manejar el petróleo de Venezuela. Porque es evidente que Venezuela es ahora la carta más importante de Estados Unidos para la región, y no solo por el petróleo, no solo por eso. Estados Unidos necesita doblegar a Venezuela para conformar un eje de subordinación de toda la región, para destruir UNASUR, para debilitar CELAC, para destruir el ALBA, y por eso ha lanzado provocaciones militares directas en el Mar Caribe, asaltando pesqueros con el ridículo pretexto del narcotráfico. Estados Unidos está detrás de la nominación de Corina Machado al Premio Nobel, porque Corina Machado es la antítesis de Paz. Y Venezuela debe ser doblegada, porque para Estados Unidos Venezuela es un escollo que debe superar, y va a intentar repetir ahí lo que ya hizo en Irak, lo que ya hizo en Libia, lo que ya hizo en Siria, y por eso desarrolla esta campaña de diabolización del presidente del país, demonizándolo igual que hizo con Assad, con Gaddafi, con Hussein. Sube la escalada de agresión contra Venezuela para intentar quebrantar una pieza clave que obstruye su intento de recuperar dominación regional. Entonces, si consideramos todas estas variantes en el plano económico, en el plano geopolítico y en el plano militar, si tomamos en cuenta todos estos procesos y todas estas tendencias, me parece que tenemos que revalorizar a fondo el concepto de imperialismo. Hablamos mucho de transición hegemónica, hablamos mucho de crisis del capitalismo neoliberal, de la multipolaridad, del norte y sur global, pero hablamos poco de imperialismo. Y me parece que esta es la noción ordenadora clave del periodo actual, porque es la noción que mejor conceptualiza la agresividad del sistema que comanda Estados Unidos para recuperar hegemonía mundial expropiando a la periferia. Porque el imperialismo actual es un imperialismo más belicoso que el pasado. Estados Unidos en el pasado tenía primacía sobre la Unión Soviética, pero Estados Unidos en la actualidad va perdiendo primacía económica frente a China. Y por eso tiene que utilizar los recursos militares de forma creciente. Desenvolver un imperialismo más belicoso que en la posguerra, porque se ha atribuido la equivalencia entre poder económico y poder militar que tenía en el pasado. Y sobre todo porque de hecho está operando una especie de imperialismo del caos en el mundo actual, porque Estados Unidos actúa, interviene, devasta, pero no logra los objetivos buscados. Desintegra países, devasta sociedades sin recuperar primacía. Demolió Afganistán, Irak, Siria, Libia, sin restaurar su dominación. Porque cada una de sus intervenciones es un boomerang contra su propia acción, agrava y eterniza los conflictos que él mismo genera. Y esta misma dinámica destructiva se verifica en América Latina, donde Estados Unidos complementa los viejos golpes políticos, las viejas invasiones directas, con operaciones híbridas de desestabilización de los regímenes o gobiernos políticos que no les satisfacen, generando un escenario muy problemático en toda la región, de crecientes conflictos, de balcanización de territorios, de aumento de las tensiones en toda la zona. Y para hacer eso es que Estados Unidos necesita a los presidentes y a los líderes de la ultraderecha para desenvolver una política imperial. Para eso necesita a Bukele, a Noboa, a Milei, a Peña, a Bolsonaro, que son todos personajes que no tienen ningún
un proyecto económico propio, sino que tienen como única meta actuar junto a Estados Unidos para diluir los efectos de las rebeliones populares y para sepultar el primer ciclo progresista y frustrar la segunda de un ciclo progresista que tiene un resultado abierto, un desenlace aún no definido. Por lo tanto, concluyo simplemente con esto. Me parece que estamos en un escenario dominado por la acción imperial, donde América Latina vuelve a ser una pieza clave para la estrategia de Estados Unidos de compensar su declive económico con acciones militares y acciones geopolíticas en todo el planeta y especialmente en nuestra región. Y eso hace que la discusión de una alternativa en América Latina sea un debate importante, sea un debate impostergable, que en mi opinión debería siempre transitar por tres lineamientos estratégicos. Un primer lineamiento que es resistir la dominación de Estados Unidos, porque es la batalla, porque no podemos encarar proyectos de desenvolvimiento de nuestra región sin conquistar nuestra soberanía política que obstruye el imperialismo. Segundo, tenemos que actuar en bloque en la región en una renegociación económica inteligente en bloque con China, porque para superar la primarización, la ausencia de transferencias tecnológicas, la falta de inversión en áreas no prioritarias, tenemos que renegociar de otra forma con nuestros principales clientes externos, y aquí China ocupa un lugar clave. Y tercero, tenemos que avanzar en la unidad latinoamericana, que es la única forma que tienen los frágiles estados de la periferia para hacer valer su voz y para poner en marcha proyectos económicos populares centrados en la soberanía energética, financiera, alimenticia y en la tan postergada redistribución del ingreso. Me parece que debemos discutir estos proyectos entre todos en ámbitos de reflexión, como es este importante coloquio, y por eso aprovecho nuevamente estas últimas palabras para agradecer nuevamente la invitación y espero que estos lineamientos que he señalado aporten algunas ideas útiles para nuestros debates.